Mientras usted busca el capítulo 10, verso 22 del Evangelio según San Mateo, yo saludo a la audiencia que nos está escuchando, a todos los que nos oyen y nos ven a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio y televisión. Enviamos un saludo desde acá de la República de Guatemala. Somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Remanente Escogido de Guatemala y estamos transmitiendo desde la ciudad capital, acá en la parte norte del templo central de esta obra de Dios para todos los lugares de la tierra. No se cambie de sintonía, no se cambie de canal. Hay una palabra para su alma, para su corazón. Que Dios le bendiga grandemente. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema: todo el que habla la verdad será aborrecido. Bendito sea Dios. El Señor dice en esta palabra que leímos: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí está el problema. Cuando la persona se pone verticalmente del lado de la verdad y por ende del lado de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que se pone del lado de la verdad está del lado del Señor Jesucristo. El que se pone del lado de la mentira está del lado del diablo y del infierno eterno. Porque no hay un camino en medio, ni hay tres caminos, solo hay dos: el cielo o el infierno. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero la exhortación de Dios a través de su palabra es que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que yo entiendo es que muchos, por el miedo o por no ser, por sentimentalismo, de no ser aborrecidos de otro, por seguir la verdad, siguen la mentira. Hay muchos que se van a perder en el infierno eterno por sentimentalismo. Porque por sus sentimientos ellos son condescendientes con el pecador. Y si el pecador los invita a una discoteca, siendo creyentes, por sentimientos van a compartir a la discoteca, van a compartir la parranda, van a compartir el vicio por sentimientos. Cuando se traza una línea de la verdad, sea que se cumpla, que se practique la verdad o se predique, ya de hecho hay problemas. Usted, padre de familia, lo ha experimentado en su casa. Una vez usted establezca la justicia, la rectitud, la verdad, la autoridad en su propia casa, tiene problemas. Ya hay problemas. Porque no se puede hacer lo que los que viven allí les dé la gana. Porque hay una autoridad, una cabeza de hogar que está ordenando las cosas. Cuando se trata del evangelio, de la obra de Dios, de la causa del Señor en la tierra,
Él no nos promete otra cosa. No nos dice, les van a dar aplausos, les van a dar palmadas por la espalda, felicitaciones, regalos. No, Él dice, los van a aborrecer. Y a nadie, por supuesto, le gusta que lo aborrezcan. Pero todo el que esté de parte de la verdad debe tener eso en la mente, en el corazón, en el alma, que va a ser aborrecido. Gloria a Dios. Hay personas que por ser cristianos han perdido a sus tíos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus propios hermanos. En algunas ocasiones a su propia madre, su padre lo perdió porque se convirtió al cristianismo. Y ya sus hermanos, sus familiares, sus primos, sus tíos no comparten esos principios y no comparten la rectitud, la plataforma completa que compone. No la comparten y se van a rebelar, lo van a criticar, lo van a señalar y lo van a abandonar. Uno no necesita decirle al amigo, mire, a partir de hoy yo me convertí a Cristo y no quiero que usted ande conmigo, ni que usted intervenga en mi vida. Eso no lo necesita decir. Él mismo se va a dar cuenta y se va a largar. Y va a decir, este se volvió un tonto. Ahora no quiere tener sin una sola mujer. Es un ser bobo, dice. Ahora no quiere tener sin un solo marido. Eso es ser tonta, le dice a la mujer. Y entonces lo van dejando y abandonando hasta quedarse solo en muchas ocasiones. Poder en el nombre de Jesús. Lo grande es que el Señor dice, mire, aquí van a ser aborrecidos, pero el que persevere hasta el fin, en otras palabras, el que sea capaz de enfrentar eso y perseverar hasta el final, ese es el que va a ser salvo. El otro no. El que tuerza la verdad, el que ya se niegue a hacer la voluntad de Dios, ese se va a perder también. Y eso es lo difícil y duro. Pero aborrecer significa sentir odio hacia alguien o hacia algo. Y definitivamente que mucha gente en la tierra siente odio, nos aborrece, no nos puede ver, nos ponen sobrenombres, hablan de todo lo que les da la gana hablar de un cristiano. Pero gloria a Dios por este camino, hermano. Gloria a Dios por este camino de valientes. Gloria a Dios por este camino de soldados de Cristo, de valientes que han escogido la senda difícil y dura que fue trazada por los pies del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Toda persona que no es de Dios aborrece la verdad. Y a las personas que la establecen o la predican. Al Señor Jesús le aborrecieron de muerte por decir la verdad. Todos sabemos y todos sentimos y conocemos que estamos aquí en este templo hoy porque hubo alguien que pagó en la cruz
un precio que nosotros no podíamos pagar. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Él murió por usted y por mí y pagó la deuda que yo tenía. Yo tenía una deuda que lo único que tenía asegurado era el infierno eterno, porque no la podía pagar, porque estaba, según la palabra Efesios 2, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Alabado sea el Señor para siempre. Él nos dio vida a nosotros. Capítulo 2 de Efesios, verso 1, dice lo que estoy mencionando. Alabado sea el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos. No era uno ni dos, no lo pusieron, no lo sentenciaron por ladrón. Hay gente que lo sentencia, hermano, por criminal, por ladrón, por estafador, y le van sumando porque mató al hijo, porque mató a su mujer, y le van sumando. Cuando viene a ver, está condenado a 800 años de cárcel. Pero ni la calavera va a cumplir eso, porque no va a vivir todo ese tiempo. Pero lo sentenciaron porque así dice la ley. Se muere y tiene 200 años todavía de sentencia. Eso quiere decir que si llega a resucitar, lo vuelven a poner preso para que pague el resto. Esa era la deuda que teníamos nosotros, y no era por 800 años. Era una deuda eterna que de ninguna manera la podíamos pagar. Alabado sea Dios. Pero el Señor pagó. Y para pagar eso tuvo que pasar, hermano, una situación muy complicada, despreciado, amenazado todo el tiempo. La mayoría de los mensajes que predicó mi Señor Jesucristo no terminaban en aplausos como ahora en muchas iglesias, que todo es aplausos, y que si el predicador mueve una pierna, un aplauso, que si mueve las orejas, un aplauso. No, allí no habían aplausos. Sencillamente terminaban los cultos a pedradas. Muchas veces el Señor, terminando de predicar, y ya tenía que meterse por la puerta que estuviera más cerca para salir huyendo, porque todos se le venían a matarlo. Y de eso es que quiero yo hablarle. Que defender la verdad, sostener la verdad, usted se va a buscar problemas graves y feos, hermano. Mire, solamente aquí en el capítulo 8 de Juan, miramos esta palabra bendita. Juan capítulo 8. El versículo 40 dice la palabra lo siguiente: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? ¿Por qué les menciona a Abraham? Porque ellos decían que eran hijos de Abraham, que eran seguidores de Abraham, y que por la promesa de Abraham ellos estaban allí, y no mencionaban a ninguno más que a Abraham. Israel llegó a conocer a Abraham como el gran patriarca, como el gran hombre,
Y eso era lo que conocían. No conocían otra cosa. No conocían, Dios guarde, de hablarles de Cristo. Por eso era la pelea. Porque no conocían al Mesías ni lo aceptaron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó, mas a todos los que le recibieron, esto es a nosotros, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es un privilegio enorme, hermano. Levante esas manos y dele gloria. Pero ellos, solo Abraham. Por eso cuando muere aquel rico y aquel pobre llamado Lázaro, dice que murió el rico y fue sepultado. Le hicieron un tremendo relajo ahí el día de la muerte. Pero murió el pobre y no hubo entierro porque no había ni para la funeraria. Y también los entierros se encarecían, porque si la familia no era muy llorona, contrataban llorones. Y ponían 2 o 3, ¡ah!, mentirosos, lloraban por pago. Y era una algarabía de llanto, pero falso. Murió el pobre, el llagoso aquel. Y dice que fue llevado por los ángeles al cielo, al paraíso. Y desde allí, el hombre que fue sepultado en un gran entierro, una gran funeraria, un gran despliegue de cosas, después que lo sepultaron, apareció en el infierno. Y desde allí alzó los ojos. Y note lo que dice. Vio a Abraham. Era el único que conocía. No conocía a Dios. Conocía a Abraham. Y a Lázaro, que lo tenía abrazado allá en el paraíso. Y grita desde el abismo, desde el infierno: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresquen mi lengua, mis agallas, porque estoy atormentado en esta llama. Por eso el Señor les está diciendo: eso no hizo Abraham. Ustedes procuran matarme a mí porque les he hablado la verdad. El verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Usted le puede a una persona desde que amanece el día mostrarle la Biblia y hablarle la Biblia y se le cansa la garganta hablándole, y el otro tal vez le haga con la cabeza que sí, pero de ahí no pasa. Porque si no es de Dios, las palabras de Dios no oye. Es decir, si no es de Dios, usted puede cansarse hablándole la palabra y el otro ni entiende, ni le interesa, ni le importa.
Pero el que es de Dios puede predicar un niño y entendió el mensaje. Se le abrió el entendimiento, lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la verdad a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. La persona que entiende, recibe la palabra, la recibe lo que Dios le ordena hacer y lo hace porque es de Dios. El que oye y oye puede pasarse años oyendo y oyendo y usted no le ve cambios en su vida. Yo no lo quiero ofender ni quiero ofender a ninguno de ustedes. Pero yo le diría, no es de Dios. Y aquí dice textualmente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Todo el que rechaza el evangelio, el que rechaza la palabra, el que rechaza al que le habla la verdad, no es de Dios. Yo me asombro de algunos creyentes que dicen, hermano, fulano no está viniendo aquí a la iglesia, pero gracias a Dios que ya va con los testigos de Jehová. Por favor. Otros dicen, mi tía, gracias a Dios ya va allá con los mormones. Eso no es cristianismo. Eso es mejor devolverlo para donde el cura otra vez. Está más santificado allá. Eso no es evangelio. El evangelio no es una religión, hermano y hermana, amigo que me escucha allá a la distancia donde está llegando esta transmisión. El evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios para salvar al hombre. Si no opera ese poder en la vida de una persona, oirá toda la vida y se perderá porque nunca le entró a su corazón. Dice la palabra que en el caso que registra el capítulo 12 del libro de los Hechos, registra la muerte de Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué Herodes mandó a matar a este hombre? Por la predicación de la verdad, la palabra. Y en ese tiempo lo que hacía la gente era pasar la voz y decían, ¿qué dijo? Y empezaban a predicarle lo que predicó el predicador, porque no habían medios electrónicos como los tenemos en el tiempo que vivimos nosotros. No había ni telefonía, no habían esos medios. Eran mensajes que tardaban meses en llegar de un lado al otro. Imagínense mensajes, cartas que se mandaban en un barco y el barco podía tardar 6 meses en llegar. Y de pronto se extraviaba o se perdía la respuesta y la persona quedaba en el aire. Sin embargo, el mensaje de Dios, todo lo que causara una revolución en algún pueblo, en alguna ciudad, en alguna aldea, esa noticia le llegaba a los oídos del rey. Por ley le tenían que avisar y compartir. Y entonces,
cuando los mensajeros llegaban y decían, no, eso allá hay un alboroto tremendo, eso toda la gente está dejando su religión y se está convirtiendo a un supuesto Cristo que no conocemos, y de hecho que no lo conocían. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 12 del libro de los Hechos, en aquel tiempo Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Note esto, que él mató a espada, no directamente él en persona, pero él, porque él ordenaba, porque él decía, eliminen a ese, encarcelen a aquel, hagan esto. Serán puros mensajes que los transportaban personalmente, físicamente, los mensajeros. Pero él mandó a matar a Jacobo porque hablaba la verdad. Sí, Señor. Porque hablaba la verdad. Y eso le agradó, hermanos, dice la palabra, que le agradó a los judíos. Eso les gustó mucho, porque les callaban la boca a un predicador de la verdad. Entonces, como eso le agradó, él mezcló la religión, el evangelio, con la política y dijo, ah, no, pues si esto le gustó a los judíos, vamos a agarrar otro. Y mandaron a apresar a Pedro y lo metieron a la cárcel. ¿Qué estaba haciendo? Predicando la verdad, hablando la verdad. Y dice la palabra, verso 4, que habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, o sea, 16, de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, lo mandó a apresar, lo mandó a guardar con el propósito de sacarlo y eliminarlo después que terminara la fiesta que estaban celebrando. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, no solamente tenía 16 hombres armados cuidándolo, que no se salieran, porque les tenían terror, sino que estaba atado con grillos, con cadenas, a unos cepos que tenían en la cárcel y que los ataban, que podían abrir las puertas y no se podían ir porque estaban atados con cadenas. Las puertas también tenían cadenas y candados, aparte de todos sus hombres. Pero aquí está la intervención del dueño de la verdad. Porque a usted lo pueden aborrecer y pueden decir todo lo que les dé la gana decir de usted, de su vida, de mi vida. Pero si Dios está con usted, lo va a defender.
Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el verso 7 dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y salieron corriendo y se fueron a la casa donde estaban los hermanos en una vigilia de oración. Esto es precioso. Pero nos adelantamos al verso 18, que dice esta palabra: luego que fue de día, escuche esto, hubo no poco alboroto. Nosotros diríamos de otra manera: hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, mire lo que sucedió. Después de interrogarlos a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Se dio cuenta? Que por estos soldados, que no eran culpables de nada, no le pudieron dar respuesta a Herodes. ¿Qué se hizo Pedro? Si los pusimos a guardarlo a ustedes, si lo amarramos con cadenas, si le amarramos las manos, le atamos los pies, ¿cómo es posible que ustedes se vendieron por soborno para dejarlo ir? Eso no es soborno. Ese es el poder de mi Padre, el poder de mi Señor. Y los interrogaron, pero como no tenían, no sabían qué se hizo. Y me imagino que alguien dijo: no, pues se desapareció. No podía desaparecerse. Y entonces los que vinieron a pagar con la vida fue los soldados que estaban allí. Los mandó a matar a todos por haber dejado ir aquel trofeo, porque era como un trofeo en las garras de los enemigos. ¿Por qué razón? Por predicar la verdad. Levante la mano el que quiere predicar la verdad, de verdad. ¿En serio? Yo veo muchas manos levantadas. A ver, levántela otra vez. ¿Quién se atreve a hablar la verdad? Empiece a hablarla en su casa. Y va usted a probar allí y recibe un entrenamiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y después hable la verdad en su trabajo, para que vea. Si va a hacer un negocio, póngase del lado de la verdad. Y ya lo descalificaron, lo descartaron. Y puede ser un empleado que tenga años de trabajar en un lugar, pero especialmente un lugar delicado donde se firman facturas, donde se firman pagarés, donde se firman planillas. Y le ponen ahí: firme aquí. Pero ¿por qué tengo que firmar? Solo por decir usted: ¿por qué tengo que firmar? Yo no debo firmar esto. Ya se echó de enemigo los otros. Porque los otros quieren que firme que se gastó tanto sin haberse gastado. La verdad tiene que revelarse, hermano. La verdad tiene que sobresalir por encima de lo que sea.
la verdad. La verdad. Y entonces, el que hable la verdad va a tener una cantidad de problemas tremendos. Porque va a decir, yo no puedo firmar eso. Eso es un robo. Sí, pero le vamos a compartir a usted también, le vamos a dar. No, yo no firmo eso. Ya hay problemas. Ya hay desgaste. Ya la verdad se está imponiendo. Por eso es que nosotros, muchos de nosotros creemos que un gobierno cristiano de verdad no puede gobernar una nación de pecadores. Jamás. Y todo el cristiano que se mete a la política, que muchos hasta pastores se meten a la política y allí se corrompen, porque la política corrompe. No es el lugar para esa persona. Allí no se puede hablar la verdad. Esa es la razón. Y el que la hable, o lo echan o se desaparece. Pero la verdad no puede compaginar con la mentira. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Mira, hermano, tenemos muchos ejemplos, pero el tiempo que tenemos, que nos otorga el mismo tiempo, valga la redundancia, es un espacio donde no se puede abundar mucho en un detalle. Pero tenemos también la situación que pasó Juan el Bautista. Y no fue por otra cosa. La mayoría de los discípulos, de los que llegaron a ser constituidos apóstoles, después que el Señor ascendió al cielo y se constituyeron como los líderes de la iglesia, casi todos murieron en formas trágicas en las garras de los enemigos por hablar la verdad. Por hablar la verdad. Pero miremos este caso que aparece en el capítulo 14 del libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Aquí dice la escritura, alabado sea el Señor. Verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, escuche la verdad, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque lo tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó o bailó en medio y agradó a Herodes. Y esas danzas que hacían estos borrachones hacían que la muchacha que iba a danzar, danzara desnuda, según la historia de todos estos acontecimientos. Y el hombre estaba bajo los efectos del alcohol, del licor. Y cuando esa muchacha bailó desnuda, el hombre endemoniado le dijo, el verso 7, por lo cual le prometió, escucha eso, con juramento, darle todo lo que le pidiese. Qué terrible, hermano. Usted sabe que le estaba prometiendo.
le estaba prometiendo el rey. Todo lo que se le antoje a esa mujer pedirle, se lo estaba dando por juramento, y eso era irrevocable. Y entonces, esta muchacha había sido instruida, dice el verso 8, ella instruida primero por su madre. Tenía una mamá, esta muchacha, que era una prostituta y que era peor que el diablo. Porque mire esto, esa mujer le había dicho a la muchacha que ella pidiera en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo estaban persiguiendo? Sencillo, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer que tiene. Esa mujer no es la suya, es la de su hermano. Y Herodes se la había quitado a su propio hermano. Pero el hombre de Dios, que no se vende y que tiene una verdad vertical, le estaba señalando. Y ya leímos en los versos anteriores que Herodes lo pensaba matar, pero como el pueblo lo tenía por profeta, le daba miedo. Pero él decía: la forma de callar este adulterio, es eliminando a ese predicador que predica en contra del adulterio. Hay gente que se enfurece y se llena de demonios cuando se predica, cuando se expone la palabra y la verdad y se habla en contra del adulterio. Por eso muchas organizaciones evangélicas se han asociado y han hecho en una forma permisiva no molestar a ninguna pareja que viva con un hombre ajeno a su marido o una mujer ajena a su mujer. Definitivamente, cada predicación de la verdad vertical tiene un precio. Y el precio allí era con la muerte. La situación siguió y dice el verso 9: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, porque la madre era la que decía: aquí para resolver esto hay que tener la cabeza de Juan el Bautista fuera del cuerpo, porque ese hombre no nos va a dejar en paz. ¿Cuántos hombres y mujeres estarán atormentados por las predicaciones que nosotros predicamos todo el tiempo? Porque no predicamos ni acorde a la religión, ni a una denominación, ni a una congregación, sino predicamos acorde y acuerdo a la palabra verdadera que está escrita por el Dios Altísimo. Y eso ofende, hermano. Eso es lo que hace años o hace poco tiempo decía un líder religioso de una organización: que cuando una pareja
en adulterio llegaban a un templo, se reconciliaban o se decían que se convertían y quedaban perdonados. O sea que todo era llegar a la iglesia y ya quedaba perdonado el pecado. Eso no es cierto. Porque el pecado del adulterio y de la fornicación son pecados de continuidad, pecados continuos. No es como el borracho, que el borracho se emborrachó ayer y llega a un templo y se convirtió y ya no vuelve a emborracharse. Pero el que está en adulterio sigue en adulterio. El que está en fornicación, viviendo en concubinato con una mujer, si no se separa de ella, sigue pecando. O sea, el pecado de la fornicación y el adulterio son pecados continuos, a diferencia de muchos otros pecados. Si un borracho llega a un templo y se convierte a Cristo y deja la borrachera, es perdonado el día que se convierte, y el día que se apartó de su borrachera se convierte en una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero si continúa en lo mismo, ese perdón no tiene validez. Ustedes han visto en las noticias que hay presos que salen de la cárcel y que al día siguiente ya los llevan de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado está en su corazón. Y si lo metieron por asaltante, cuando le den la libertad, al primero que vea en la calle lo asalta, le aprieta el cuello o lo mata para robarle cualquier cosa y lo vuelven a llevar porque el pecado está dentro. Ese es un pecado continuo. La sangre de Cristo, el perdón del Señor, se opera cuando la persona se arrepiente de sus pecados que cometió en su pasado. Dios no puede perdonar un pecado del futuro de una persona, un pecado que no ha cometido. Es el pecado, la persona se arrepiente y el Señor echa simbólicamente nuestros pecados a lo profundo de la mar. Y nunca más, dice la palabra, se acordará de ellos. Pero ¿cuáles pecados? Los que ya hizo, los que ya cometió, no los que va a cometer. De ahí en adelante, el verdadero cristiano no puede pecar. Podrá cometer errores, pero volver a ser borracho, volver a matar gente, volver a asaltar, volver a prostituirse, volver a ser un perdido, entonces nunca fue salvo. La sangre de Cristo tiene poder. Y qué tremendo es esto, hermano. Porque este hombre prácticamente entregó su cabeza por causa de la verdad. Y mire esto, hermano. El capítulo 3 de Lucas, verso 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y no solamente de eso, mire de qué era reprendido, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Es que no solamente le recriminaba el adulterio, eran muchas cosas. Y entonces el hombre dijo, para callarle, para no volver a oír la verdad, hay que callarle la boca. A este hay que quitarle la cabeza. ¿Qué más dice?
el verso 20, sobre todas esas añadió, además encerró a Juan en la cárcel. Toda la ira se desató por el señalamiento del pecado. Y hermano, yo le digo una cosa, que un predicador, un pastor, que quiera tener en una congregación a todos del lado de él, no predique la verdad. Predique bobadas, liviandades, predique emocionalismo, como aquellas personas que pegan los gritos y dicen: yo desato la bendición y ahorita mismo cae la bendición aquí. No, eso no es así. La bendición tiene un precio y tiene un camino. Pero todo el que no quiera predicar la verdad, el que predique el mensaje que le agrada al pueblo, tendrá a toda la gente a favor de él. Y por eso usted ve que hay templos que parecen coliseos, miles y miles de personas, pero cuando salen usted se queda viendo y no ve a ningún convertido. No ve a ninguno que se parezca al cristianismo genuino. Ve religiosos. Así como pararse usted frente a una iglesia católica a ver quién sale convertido de allí. Ninguno. Ni el cura. Porque no está la verdad. Pero todo mundo está allí. Todo mundo está de acuerdo. Todo mundo aplaude. ¿Ha visto usted esos templos que si el pastor dice una broma, de una vez el tecladista, si sacude una pierna, el que tiene el bajo eléctrico, y los tienen ahí preparados para eso? Pero ¿por qué no chilla aquí el teclado? ¿Por qué los músicos no se quedan ahí acolitando? Porque no se habla lo que al pueblo quiere escuchar o le da la gana oír. Se habla lo que al pueblo y el pueblo necesita. Es como un enfermo que llega a ver un médico a ponerle condiciones al médico. No. El médico le dice: usted lo que necesita son 5 inyecciones de penicilina, que va a salir cojo de cada vacuna que le pongan, renqueando de aquí, pero así es que se va a curar, le dice. Esa persona sale maldiciendo al médico, insultándolo. Y peor, cuando le pongan la primera, se acuerda de la mamá del médico. Pero si el médico le dice: mire, eso con esta aspirina usted se cura. Qué maravilla de médico, dice. Qué maravilla, porque eso era lo que él quería. Si llevan a un médico un niño enfermo, y el médico saca unos caramelos y le da el primero, ese niño quiere volver donde el médico todos los días a que le dé caramelos. Pero si le llega a poner una vacuna, ya cuando le mencionan el médico, empieza a gritar y a llorar y a hacer un relajo, porque no quiere saber de eso. Porque la gente quiere oír lo que le gusta, lo que no le toca la llaga, lo que no le toca el pecado. Quieren vivir dentro del evangelio pecando. Y cuando se habla la verdad es para corregir el pecado, y entonces se aborrecen a los predicadores. Alabado sea Dios. Gracias a Dios que en medio del mundo, en medio de todo, siempre hay un pueblo que ama la verdad.
Todo el que ama aquí la verdad es amén, de gloria a Dios. Si no, usted no viniera aquí. Usted viene porque ama la verdad. Alabado sea Dios. La verdad duele, pero la verdad tiene que enderezar al hombre de su pecado. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Terminaron con Juan el Bautista quitándole la cabeza a través de un verdugo y poniendo esa cabeza, hermano, me parece ver en mi imaginación esa cabeza sangrando y todavía como moviéndose, porque fue de un hachazo que le quitaron la cabeza y de una vez la pusieron en el plato. Y esa cabeza todavía en movimiento allí, hermano. Todavía la carne muriéndose y sangrando, tirando sangre por todos lados. Y allí estaban presentándosela aquella perversa mujer para acallar la voz de la verdad. Bendito sea Dios. Poderoso el Señor. Pero hermano, hay mucho que decir de esto. Pero ya quiero ir terminando. Y quiero solo mostrarles la situación, parte de la situación que Jeremías el profeta tuvo que pasar por hablar la verdad. El capítulo 20 del libro del profeta Jeremías nos habla lo siguiente. Alabado sea Dios. El verso 8 y 9 dice: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hoy hablaba con una pareja y les explicaba y me preguntaba: ¿y cuánto lleva usted predicando esta palabra? Bueno, por ahí unos 47, 48 años predicando. Y predicando esta verdad. Y los que me conocieron cuando empecé, así predicaba. Y no he vendido el mensaje a nadie. Y cuando alguien me invitaba a predicar en otra congregación por allá de otras organizaciones y me preguntaban: ¿y cuáles las condiciones que usted pone para predicarnos a nosotros en una campaña, en una actividad que tenemos? ¿Cuánto cobra? Y mi respuesta siempre ha sido: el único compromiso que yo espero tener con ustedes es que aguanten la palabra que les voy a predicar. De ahí para allá, si usted quiere darme un vaso de agua, me lo da. Y si no, nada, ningún trato hicimos. El único trato es que la gente aguante la palabra. Y gracias a Dios, hermano, porque he tenido la libertad de predicar lo que el Señor me ha dado. Y han habido frutos y han habido personas responsabilizadas de escuchar la verdad. Y muchos han enderezado el camino. Pero esto es
En el caso de este hombre, él oía escarnios, burla, difamaciones, persecuciones, y decidió no volver a hablar la verdad. Porque muchos, hermano, muchísimos, y ustedes los conocen, porque la mayoría de ustedes vienen de otras iglesias, huyendo de esos flojos y cobardes predicadores. Y saben lo que les estoy diciendo. Y saben lo que les voy a decir. Que muchas de esas iglesias comenzaron predicando esos hombres la verdad, pero a los 2 años, 3 años, cambiaron la verdad por la mentira. Y la congregación se aflojó, se descarrió, se mundanalizó y se corrompió por culpa de ellos. Poder en la sangre de Cristo. Porque es muy difícil predicar esta verdad. Y mire que el hombre determinó, ya no vuelvo a hablar. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, cuando él intentó dejar de hablar la verdad, se le metió un fuego en los huesos, en el corazón, y trató de esquivarlo y no podía. Y entonces siguió predicando esa verdad. Y mire, hermano, que el capítulo 26 nos da una muestra de un ejemplo de lo que pasó con ese hombre. A ese hombre lo metieron en una cisterna, a ese hombre lo metieron a la cárcel, a ese hombre lo persiguieron para matarlo por la verdad, no era por otra cosa. Y le voy a leer para que usted pruebe lo que le estoy diciendo. El capítulo 26, versículo 2 de este mismo libro del profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. ¿Entiende? Que el Señor le dijo: ponte ahí en el atrio, en la entrada del templo, del santuario, y a todo el que vaya entrando le va hablando. Y no retengas palabra de la que te he dicho que les hable. Pero el verso 6 dice: yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Verso 7: los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado, entonces los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Qué entiende usted? Que si se hablan bagatelas y se hablan cosas emocionalistas, la gente le gusta. Al que le gusta la mentira, eso le gusta mucho. Al que le gusta la mentira, le agrada que un predicador se pare y diga: todos ustedes 100% están listos para entrar al cielo. Y es más,
algunos de esos falsos hasta le agregan a la palabra y dicen, y veo. Usted los ha escuchado. Veo que todos ustedes ya tienen alas de ángel y van a pegar el vuelo al cielo. Mentiroso. Eso no es cierto. Porque todos los que se congregan en una iglesia no se van a salvar. Eso duele hasta decirlo, pero así es. Porque la palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo no sé cuántos de ustedes se piensan descarriar, por eso es que yo no puedo decir que van a entrar todos al cielo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que todos no van a perseverar. Si todos los que han venido a este templo perseveraran, hermano, hubiéramos tenido que hacer un estadio. Pasa que vienen y oyen una palabra fuerte que los golpea, que los sacude, que los manda a arrepentirse y dice, no, yo conozco otras iglesias donde hablan muy suavecito y hay muchos chistes y uno sale, me dijo uno en una ocasión que va por allá por la zona 5, donde hay un medio payaso por allá. Dice, hermano, uno sale de esa iglesia con un dolor de estómago. ¿Así? ¿Y por qué? ¿Qué le dan allí? No, de reírse uno, porque ese pastor, hermano, es una bendición. Esos chistes sobre chiste, todo lo hace chiste y todo es risa. Le dije, pues, yo lo invito a un lugar donde usted no se va a reír. Donde ahí no le va a salir doliendo la panza. Ahí le va a salir doliendo el corazón, el alma. Tiene que arrepentirse para que pueda ver a Dios un día. ¿Quién entrará en el lugar santísimo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. No cualquiera. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces, cuando estos hombres, aquí dice que los profetas, los sacerdotes, toda la cúpula religiosa escuchó hablar a Jeremías lo que venía, la maldición que Dios había determinado, que iba a convertir esa ciudad como Silo. Era una ciudad que fue destruida y desbaratada. Dijeron, no, esto no lo aceptamos. Y porque él se puso a hablarlo, echémosle mano y matémoslo y acabamos con eso. Porque hay gente que piensa que por matar a alguien la verdad se acabó. No, la verdad sigue. Todos los discípulos, los apóstoles verdaderos, genuinos y profetas genuinos fueron muertos. Y la mayoría fueron muertos a espada, decapitados. No fueron muertos de una muerte pasiva. Todos enfrentados por la verdad. Pero la verdad se murió. No, la verdad continúa. Me muero yo que hablo la verdad y sigue otro y otro. Y la verdad es Cristo y Él nunca muere. A Él sea la gloria. No sé si usted me permite mostrarle otro ejemplo. A ver, ¿cuántos dicen que sí? La mayoría dice que no, porque ¿qué puedo yo hacer? Por la minoría vamos a hablarle. Solo otro ejemplo, nada más. Búsquelo en el primer libro de los Reyes y usted encontrará lo que allí está escrito. Primer libro de los Reyes 22.
Sea Dios glorificado para siempre. Aquí hay un ejemplo que muchos de ustedes lo han leído, lo han escuchado, pero otros no. Y por aquellos que no lo han escuchado, pues lo tenemos que predicar. Pero primer libro de Reyes 22, versos 6 al 8, dice la palabra: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales les dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galat, o la dejaré. Y ellos le dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado en tu mano, en mano del rey. Escucha lo que leyó. Que el rey de Israel reunió a sus 400 profetas, que eran 400 profetas falsos, y su mujer, la bruja Jezabel, tenía 450. Oiga, y todos vivían en el palacio. Casi 900 falsos. Allí habían legiones de demonios de falsedad. Pero oiga esto. Esos 400 le decían al rey: sube, porque Dios entregó a Ramot de Galat en su mano. Y era mentira. Y entonces el verso 7 dice: y Josafat, que era el rey de Judá, le entró duda y dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel le respondió a Josafat: aún hay un varón. Mire bien, si 400 tenía él, 450 su mujer, eran 850 profetas falsos y solo había uno verdadero. ¿Por qué le digo esto? Porque la verdad no se vende en las tiendas como arroz, ni como frijoles, por libras, ni por multitudes, ni por arroba, ni quintales. La verdad es escasa. La verdad es escasa. Y Dios no se quedará sin testimonio. Siempre habrá hombres y mujeres en la tierra que hablarán la verdad de Dios, y Dios siempre tendrá testimonio en la tierra. Josafat le dice: hay uno que lo conocía a Acab, y Acab mismo dice: aún hay uno. Alabado sea Dios, el cual podría consultar a Jehová, un solo profeta de Dios. Y mire, hijo de Inla, lo conocía Acab perfectamente. Yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo: no hable así al rey. ¿Cómo ven ustedes que la verdad es combatida y la verdad es disminuida en todo? Mire, en una empresa de trabajo hay toda clase de creyentes de diferentes iglesias. Pero hay unos creyentes firmes y hay otros creyentes permisivos, cobardes y flojos, que hacen lo que les digan que hagan. ¿Cuántos creyentes firmes que aman la verdad, hermano, están en un lugar? Y en ese lugar hay otra clase de cristianos, entre comillas, y viven mal. Pero esa clase de cristianos les dicen: bueno,
Aquí, los cristianos que están aquí bailan y también hacen otras cosas. Si ustedes quieren, pueden bailar. Pero los cristianos genuinos se paran a defender la verdad y son aborrecidos de los que están ahí adentro. Note esto, hermano, que lo quiero concluir. El verso 12 al 14 dice: y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la ha entregado en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, el profeta único, en ese momento, en ese tiempo, en esa nación, hermano, eso es muy tremendo. Ese profeta único lo fueron a llamar y le habló diciendo: he aquí que las palabras de todos los profetas a una anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ya se comprometió. Porque cuando usted va a un lugar y no va coaccionado ni vendido, sino va a hablar lo que Dios le dijo que hablara, va a tener problemas. Seguro que sí. Va a tener problemas. Pero eso era lo que él sustentaba en su corazón, la verdad, sin venderla, sin negociarla, porque la verdad no se negocia. La verdad se establece y nada hay contra la verdad, sino por la verdad. Alabado sea Dios. Y mire qué tremendo. Porque el verso 26 y 27 dice la palabra: entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echa a escúchelo bien, echa a la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Ay, hermano, cuando este hombre pronunció esas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre Micaías y dijo: Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, el rey de Judá, a Ramot de Galad, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú pon tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no pelees con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. ¿Se da cuenta? Que él pensó que disfrazándose y ocultando la verdad y imponiendo la mentira iba a progresar. Pero ya Dios le había dado orden a aquel enemigo sirio y le dijo: no vaya a pelear con ninguno, solo con el rey de Israel. La pelea enfóquenla contra él y eso es todo. Porque Dios había dispuesto matar, cortar al rey Acab en esa batalla. Y así sucedió.
Nunca, hermano y hermana que me escucha, nunca podrá alguien, alguna institución, algún imperio en el mundo callar la verdad. Y alguien dijo que a un árbol que no tiene frutos no le caen ninguna pedrada. Usted ve que un árbol que tenga frutos y que sea público, casi le parten todos los gajos cada vez que da una cosecha. Porque todo el que pasa quiere apropiarse de una fruta a pedradas o a palazos. Le golpean el árbol con palos, con piedras, con todo lo que pueden, con machetes, por quitarle los frutos. Pero un árbol que no tiene fruto, nadie lo mira. Si usted tiene el fruto de la verdad, usted será un atractivo para enfrentar eso que usted tiene de parte de Dios en su vida. Somos árboles con frutos. Somos árboles con una verdad visible. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte alto no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, predicar, hablar, establecer, condicionar la verdad en cualquier lugar, así sea entre padre e hijo, así sea un solo hijo, su padre le establece la verdad y ya lo tiene en contra. Pero si a usted el Señor le ha dado la verdad para establecerla, para hacerla relucir como la luz, no la esconda. No esconda la verdad, hermana. Hermano, predique, establezca, póngase del lado de la verdad y Dios estará de su parte. Póngase de pie, hermano. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Y si Dios ha hablado a su vida, hable con el Señor. Si Dios le ha hablado, hable con Él. Cualquiera que sea, cualquiera de los amigos que nos han visitado, usted vino hoy a escuchar un mensaje relacionado con la verdad. La verdad no se vende. La verdad no se negocia. Si usted necesita reconciliar con Cristo, aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, aquí está el altar abierto.